doctor Levy, ¿cómo está? How are you? Muy bien, gracias, Liliana. Bueno, excelente. Bueno, aquí esperemos unos minuticos más para que se conecten más personas para ir respondiendo las preguntas Okay, que todos tus seguidores, tanto que hablan español y hablan inglés, tienen preguntas acerca del magnesio. all right, ¿Sí? súper Bueno, bien. Okay, ¿quieres ir directo a preguntas? no, me gustaría si puedes hablar un poquito de magnesio Okay, en palabras cortas. Entonces, I would like if you can do this in English first okay, all right. and the second in Spanish too. What is the magnesio? ¿Qué es el magnesio? And the benefits, los beneficios. Y después hablamos acerca de las preguntas que tenemos. Okay, empezar ya. Sí. All right, magnesium is the most important mineral in the body, and it's probably the most important supplement for anyone to take because it literally affects positively every cell in the body, and it makes the cells work better. What it does specifically is it counteracts the negative effect of too much calcium. And if people don't know it, all disease has too much calcium inside the cells. And as long as there's too much calcium, the cell has too much oxidation and it's sick, it's diseased. Magnesium directly helps to bring the calcium levels in the cell back down to normal. And because it can do this, it literally helps make any medical condition better because this affects every cell in the body, total cells. And because of that, also, it's something that decreases your chances of death from anything. It's called a decreased all-cause mortality. Now, there's a lot of specific things we could talk about that magnesium does, but in general, this is why magnesium is so important. And also, most people, because of this extremely toxic world in which we live, none of us have enough magnesium in our body because the toxins that we're exposed to use them up, and we're doing our best to try to get our magnesium levels to normal. And the closer we can get our magnesium levels to normal, the healthier we'll become. Ok, doctor, y ahora en español, que muchas personas me están preguntando que si voy a traducir. ¿Qué es el magnesio, doctor? Magnesio es el mineral de mejor importancia en tu cuerpo. No hay un mineral más importante. ¿Por qué? Porque magnesio ayuda casi 400 enzimas en tu cuerpo a funcionar. Y, muy importante, magnesio ayuda a bajar niveles de calcio dentro de tus células. Y si personas no saben, todos enfermedades, todos mal cosas que tú tienes, siempre tienen demasiado calcio adentro. Magnesio, bajar calcio y tus células están más normal. Okay, so no hay nada enfermedad que magnesio no va a ayudar. O sea, en pocas palabras, el magnesio es uno de los más importantes eh, minerales. Ajá. Mm-hmm. Y o sea, ayuda para todo el tipo de enfermedades. No hay un parte de cuerpo, no hay un parte de célula que magnesio no ayuda and is esencial for salud optimal. Y también magnesio es muy importante por
insulina a funcionar bien. La Magnesio es insulina. muy importante para diabéticos, especialmente diabéticos que tienen resistencia de insulina y insulina no está teniendo correcto efecto en tu glucosa. Más magnesio ayuda a funcionar de insulina a bajar glucosa mejor. ¿Desde qué edad podemos consumir el magnesio? Generally speaking, kids, children, niños have the same needs that adults do. In the case of magnesium, maybe a little less because I told you toxins bring magnesium down. So kids and children have had less years of exposure to toxins than adults. So they won't need as much, but they still need it. So niños necesitan magnesio mismo que adultos, pero menos cantidad. Menos cantidad porque exponer a menos toxinas en su vida corta. Ok, voy a traducirlo en español. Él dice que los niños, digamos así también los adolescentes, necesitan menos magnesio, cantidad de magnesio, porque pues están menos expuestos a las toxinas. Por eso también es importante, a mí me gusta como siempre hablar un poquito de la alimentación que empieza desde la casa y desde temprana edad, pues que no le demos como enlatados, que no le demos como el azúcar y tanta cosa, que pues eso genera oxidación en las células. Cuando hay oxidación en las células, empiezan las enfermedades, ¿cierto, doctor? Correcto. Y también niños todavía necesitan, just no igual tan mucho como adultos, pero es importante para niños a tener algo de magnesio por seguro. La respuesta sería, hablando en general, como que no es mucha la cantidad que se necesitan para los niños, eh, como se necesita cuando uno ya es adulto. ¿Qué es la máxima o la cantidad que puede uno darle como a un niño de 15 años y a un adulto? There is no set fixed amount that's perfect for a kid or perfect for an adult. Everybody is a little bit different. So most people, kids as well as adults, should try to take enough magnesium, at least several hundred milligrams a day, maybe more, as long as it doesn't cause problems with the bowels. Just like vitamin C, when you take too much magnesium, the bowels loosen up and you can have diarrhea. Okay, but in total, everybody needs to determine for themselves, individualmente, qué es necesita. Okay, but no es un perfecto cantidad para todos niños o adultos. O sea, no hay una exacta cantidad que necesite un niño Right. o adultos. No. ¿Qué beneficios tiene el magnesio? What benefits have the magnesio in general? Well, as I said, magnesia decreases the symptoms of just about every disease because I said every disease is due to too much calcium, and magnesium brings the calcium down. Now, specificamente, magnesia es muy bueno por tu cerebro, menos depresión, más claro pensamientos, okay, y muy bueno por cortisol. Muchas personas cuando tienen por primera vez en sus vidas problemas con ritmo de corazón, frecuentemente, no todo, frecuentemente es porque niveles de magnesio están demasiado bajo y tú necesitas suplemento más vigoroso cuando tú tienes eso. Y por tu presión
para Presión la de sangre. presión. Presión de sangre, cuando es alta, eso es porque tú tienes más vasoconstricción. Y magnesio relajar tus válvulas y entonces bajar presión. Por esta razón, magnesio es casi perfecto por migrenas, dolor de Por cabeza de migrañas. migrenas, porque migrenas empiezan con constricción de blood vessels en tu cerebro. También, por similar razones, magnesio es casi perfecto como un tratamiento por epilepsia, Epilepsia. seizures. Okay. Si tu doctor quiere dar otra cosa, bueno, pero siempre más magnesio va a ayudar a efectos de tus otras drogas. ¿Cuál es el mejor magnesio? Tenemos diferentes tipos de magnesio, ¿cierto? Sí, muchos diferentes. El citrato, el sulfato y el cloruro. ¿Cuál es el mejor? No puedo decirte que una es mejor que otras, porque diferentes tienen diferentes efectos. Todos tienen magnesio. Bueno, ok, so tú recibes magnesio con todo. Pero, por ejemplo, cloruro de magnesio es mejor por protección de infecciones. Eso es muy importante durante pandemia, porque especialmente cloruro de magnesio, con nada otras cosas, puedo curar muchos diferentes virus. Okay. De cuando tú estás tomando tu vitamina C también, eso es una super combinación de cosas por tu salud, es vitamina C con magnesio. Magnesium is very good to help control diabetes into glucose, to azúcar. It's very good for anxiedad y depresión. Y personas que tienen más magnesium sleep better, duerme más bien. Okay. Cuando tú tienes problemas con tus músculos, cramps, magnesio ayuda a eso mucho. Eso es porque tú puedes tener magnesio en tu tina, en tu bathtub, y como What is the name for magnesium salt? I Epsom think. I'm not salts. sure. Epsom salts. Epsom Okay. salt is the name. Okay. Y también está suplementivo con magnesio, diferentes preparaciones de magnesio en aceite. Tú puedes poner en tu piel, es bueno por tu piel y también tú tienes más magnesio en tu cuerpo porque penetrar tu piel muy bien. Okay. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué tipo de magnesio es bueno? ¿Si en píldoras, en liposomas, cápsulas? Bueno, y ahorita que está usted hablando de la sal. Cuando tú, Bueno, tópico también, ¿cierto? sí. Liposomes, si tú puedes encontrar, esa es una mejor manera por magnesio, okay. Cuando no es liposoma, tu mejor preparaciones es polvo o cápsulas con polvo. Pastillas, no tiene recomendaciones por pastillas como una opción porque diferente disolución diferente. Es mejor cuando tú puedes tener magnesio puro en polvo o polvo en una cápsula, por cápsulas solo gelatina. Y no problema cuando
Absorption. What kind of magnesio is good? And what presentation do you recommend to take magnesium? Liposome encapsulated magnesium is the best. If you don't have an intravenous suero is the best way to get a lot of magnesium inside your body much more efficiently than any oral route. But if you don't have an IV, the liposome form orally is the best. And after that, the best forms are powder, different types of powders, magnesium ascorbate, magnesium glycinate, magnesium chloride, whatever form of that you have, or in capsules, in capsules. Pero I never recommend as a good option pills. Pills have all sort of different things that keep it from being absorbed perfectly, and it's just not a good, reliable way to take it. Now, if that's all you have available to you, I'm not saying don't take it. I'm just saying that's not the form that I would recommend if you have the opportunity to take a good capsule or dissolve some powder, or obviously you get an IV, or if you have good magnesium oils that you could put on your skin. Magnesium oil, it's not really oil. It's just magnesium chloride dissolved at maximal concentration in water, and when it gets to maximal concentration, it feels like oil. ¿Para qué sirve el magnesio? O sea, que es como tópico. It's a good additional option to help get your magnesium levels up if you've already taken as much oral magnesium as your bowels can tolerate. That's number one. Number two, it's very good for the health of the skin. Just about any type of dermatological condition would be helped by the magnesium application. And it's also, because you're putting it directly over muscles, it penetrates very well, and it gives lots of people good relief from muscle soreness, duele de músculos. O sea, ayuda para problemas dermatológicos, ¿cierto? Sí. Para cuando están los músculos como contraídos. Sí. Ahorita Correcto. No. Right. Y para los calambres. Sí, for muchas personas, yes. Bueno, tengo otra pregunta. What time is good to take magnesium? ¿A qué hora es bueno para tomar el magnesio? Because we read some articles and maybe some posts on internet say that it's good before to go to bed. A veces leemos en internet, en artículos, que es bueno antes de dormir. ¿Qué tan cierto es? No, it is. It's good to take it anytime, yes. A cualquier momento. At cualquier momento. But it does, for many people, help relax them. Not like a drug. They just feel calmer and more relaxed, and they find it easier to go to sleep. It takes away the tension in their brain so they can lay in bed and feel comfortable and not be anxious. So yes, many people say that magnesium close to bedtime helps their sleep, yes. Para algunas, el doctor dijo, para algunas personas es mejor antes de dormir, ¿cierto? Sí. Yes, that's correct. ¿Y en la mañana? Well, it's very difficult to take too much magnesium, so there's nothing wrong with taking it 3-4 times a day, as long as it doesn't upset your bowels and cause you to have a loose stool. So as long as your digestion and stomach feels good, pretty much take magnesium whenever you want. You can take it with a meal, or you can take it between meals, okay? Really, whatever a convenient way for the person to take it.
and preferably because each dose has a limited absorption, the more frequently you take it, the better off you'll be. Ok, lo que el doctor dice es, todos los cuerpos no son iguales, entonces depende de pronto, pues, cómo lo tome el cuerpo, puede ser entre comidas o con la comida o antes de dormir, ¿cierto? Correct. Yes. Bueno. What are the exceptions for which magnesium should not be taken? Is there a magnesium that you should not take? Is that the Ujú. question? O sea, como que sí, No, qué I tipo would de say that magnesio no se debe tomar. O sea, qué excepción. O I'm sea, not. no problemas, no sé, no No, dice aquí. there are no bad forms of magnesium to take. Now, they have magnesium supplements that get absorbed less well. Okay, so different forms of magnesium get absorbed and get into your body better. Those are part of why we recommend the magnesium glycinate, the magnesium citrate, the magnesium chloride. However, a very common and inexpensive form of magnesium is magnesium oxide. That's still good. It gets magnesium into your body, but it does it less efficiently. It doesn't do it as well. But there are no bad forms of magnesium. No. ¿Cuál es el magnesio access en español? Oxide. It's a form of magnesium that's not well absorbed, but it's still okay. It's not bad. Está bien, pero no es malo. Right. Ya. Can magnesium be taken during pregnancy? O sea, si una embarazada puede tomar magnesio, Of course, por supuesto. sí se puede. Okay. What is his opinion about magnesium aspartate? Aspartate. Ujú. It's another good form. I can't give you it's better than this or not as good as that, but it's one more form. Most of the different forms of magnesium, and you need to look at the definition in the computer, have different degrees of absorption. Some are absorbed better than others. And the ones that are absorbed the best are generally the more expensive ones. So you're spending more, but you're getting more inside your body. I don't know what the relative absorption of magnesium aspartate is, but it's one more good form of magnesium. It's a perfectly fine supplement. En una frase, ¿puedes decirnos en español cuál es tu opinión acerca de este magnesio? Eso magnesio es perfecto bien, como otras formas de magnesio. Y yo no sé por seguro cómo bien es absorbe, pero tú necesitas leer en mi libro, yo creo, diferentes absorciones, pero aspartate es una perfecta forma de magnesio. But yo pienso hay un 12, 13, 14 diferentes formas de magnesium supplementivo. So, hay muchas opciones y tú necesitas comprar que es más económico, Bueno, but bueno por absorción. es importante leer, supongamos que esto es un tarro de vitaminas o de magnesio. Es importante no simplemente comprar lo que hay aquí, la marca o pues lo que dice aquí, sino que tomarnos de pronto un minutico y leer los ingredientes, porque a veces lo combinan. Entonces, eh, ya hablaremos más adelante acerca de esto que les tenemos una sorpresa, pero estamos trabajando en ello. Bueno, and I need to say in English. So,
it's important to see when you have a vitamins bottle or magnesium bottle to read the part when say the ingredients or components that the product have. Okay, another question. Los problemas renales, si pueden o no pueden tomar magnesio, if they can take magnesium or no. Most people with kidney problems can take magnesium, but that is the one area where too much magnesium is toxico. Cuando tú tienes, when you have a infusion of magnesium by vein, you can definitely take too much magnesium, especially when you have a kidney problem. So that's something where you need to talk to your individual doctor and ask him or her if 100 or 200 or 300 milligrams of magnesium a day is okay for you. I can't tell everybody with kidney disease what their best dose of magnesium is, but certainly they can still take magnesium just at a lower dose. Ok, doctor, en pocas palabras en español, por favor. Demasiado magnesio, especialmente por suero, Vía intravenosa. intravenosa, puede tener efectos tóxicos. Para Okay. los riñones. Well, demasiado magnesio bajar tu presión demasiado bajo. Ah, miren, es importante. Okay, Entonces, okay. mucho magnesio en vía intravenosa puede bajar la presión. Pero médicos usa esto deliberadamente a bajar presión, por ejemplo, en algunas operaciones por menos, ¿cómo se dice? Bleeding, menos pérdida de sangre. Okay, so, pero tú puedes ajustar. Presiones demasiado bajo, menos magnesio, y subir demasiado, tú puedes ajustar perfecto cuando tú tienes un suero. Okay, so obvio, tú puedes tener demasiado, pero nadie va a dar suero a sí mismos. Tú necesitas tu médico a dar tu suero y tu médico va a saber cuánto tú puedes poner en tu suero. Pero yo necesito repetir. Magnesio intravenosa, esa es la mejor manera por subiendo tu magnesio adentro de tus células. Y yo siempre dije, personas que están preguntando, siempre cuando tú tienes un IV, un suero, si posible, pregunta, pedir tu médico a agregar magnesio porque es tan súper por tu cuerpo cuando tú tomes de veína. Bueno, muchas gracias, doctor. Aquí muchas personas me preguntan que si se puede tomar vitamina C con magnesio. La respuesta es sí. ¿Qué cantidad se debe tomar de magnesio? No hay una cantidad exacta, ya que todos los cuerpos es diferente. Y la verdad también, por este medio no podemos dar como una cantidad exacta porque todos los pacientes, pues, son diferentes casos. Que si los niños pueden tomar vitamina C, sí, pero siempre la recomendación que se hace es hablar primero con el médico, en este caso sería un pediatra, qué tipo de cantidad. Él da la opinión en general, pero lo que menos queremos es de pronto que se malinterpreten las palabras. Eh, en adultos, ¿cuál es el mejor magnesio? Según el doctor Levy, De cloruro es cloruro. bueno porque tiene muchos viruses y pandémica y es una super forma de magnesio a proteger de infección. Magnesium glycinate es muy
bueno por glycinate is amino ácido glycine, and glycine is a super supplementivo por tu mismo. Okay, so cuando tú tienes magnesium glycinate, tú estás teniendo magnesio en un amino acid glycinate. Magnesium citrate. Citrate, por ejemplo, citric acid, como tú tienes un frutas cítrico, eso es un muy Ah, eso es bueno, importante, sí. muy bueno por sacando metales peso de tu cuerpo. Tome toxinas de tu cuerpo, tome todos plomo, mercurio, todos diferentes toxinas de metal, citrate, citric acid, es un bueno por ayudando eso. Y magnesium threonate, eso es una forma magnesium que se absorbe especialmente bueno en tu cerebro. So, todas diferentes formas, todas diferentes funciones, pero todo suplica magnesio. Bueno, súper. Bueno, aquí hay una pregunta interesante, es, para la demencia, ¿qué tipo de magnesio es mejor? What's the best magnesium for the brain? What's the question? No entiendo. She's talking or asking about dementia. Demencia. Dementia. Well, magnesium will help. There are other things that help a whole lot more. Okay. Niacinamide, several grams a day, is super for dementia. Okay. Methylene blue, azul de metilina, Mm, is super for dementia. Magnesium es bueno, pero otras dos cosas están mejor. Pero trace es bien. Ok, hablamos de qué es el magnesio, que es uno de los de los más importantes minerales que, pues, que necesitamos y requerimos para el cuerpo. El doctor también habló que ayuda a disminuir el calcio que tiene el cuerpo. Eh, los beneficios eh, para el corazón, para el cerebro, para la mente, ¿qué más? Para tu piel. Para la Okay. piel. Ay, sí, yo tengo mi magnesio, también lo tomo. y, Eh, y la verdad es bueno por todo tu cuerpo, todos órganos. Solamente sabes más sobre efecto en la mente y corazón porque más investigaciones con neurológico y cardíaco que mm, otros lugares, pero magnesio es bueno por todo. bueno, el magnesio es bueno para todo, como la vitamina C. Sí, Bueno, correcto. los invito a que el doctor Livia está regalando los libros de magnesio, tanto en español y en inglés. So I'm going to make an invitation to the people that is interested to know more about magnesium. The Dr. Livy have books, and the books is free. Um, you ask only for the link, and I'm going to send the link, and you download for free. You don't need to pay nothing, and you Now, have more on the information. link, it might not say Spanish copy, but once you type in your name and hit it, and you get the code to go in, it gives you the option for English or Spanish. So don't be upset if all you see is Ah, English. sí. Fill everything out, and you'll get the option for Spanish after you get the code. Bueno, doctor está diciendo es que sí, a veces de pronto hasta se enojan conmigo porque me dicen que no pueden bajarlo, que han intentado mil veces, yo intento, de pronto me mandan diciendo que necesitan el de español y ya ahí entonces buscamos la solución, pero está en español, está en inglés, eh, y bueno, espero que les haya gustado, que habamos respondido pues las preguntas más eh, pues como más frecuentes allí. Tengo una, la última, Doc. ¿Qué magnesio es mejor para la hipertensión arterial?
que hace rato me For está diciendo. for impotencia? What? Y no, hipertensión arterial. Uh, Dios mío. so the more magnesium you get inside your body, the better off your blood pressure is going to be. So that would be the liposome encapsulated form, which is excellent. Magnesium glycinate, even though it supplies the glycine, it's very, very well absorbed. So basically, the form that gets absorbed the best will be the one that has the best effect on high blood pressure. But I'm not recommending anybody stops their blood pressure medicines. Most of the time, magnesium helps lower the blood pressure, but it's not going to do the job all by itself. So don't stop your blood pressure medicines and figure that magnesium is going to take care of the blood pressure by itself, or you can still let yourself get your blood pressure levels much too high and get into problems with the heart and stroke and all the other things of having hypertension incontrolado. Ok, una sentencia en español, por favor, que Carlos Pozo BQZ me preguntó en español. Lo del, lo de el magnesio para la hipertensión arterial. Right. To probablemente magnesium glycinate. Magnesium glycinate porque es muy bueno absorbed. Okay. More magnesium in your blood gives you better blood pressure. Optimization de presión. So, but no hay un perfecto suplementivo. Esta va a hacer y eso no. Tú necesitas comprar magnesio que absorbe mejor. El magnesio glycinate es muy bueno absorbe. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, lo último que me faltó aclarar en español es lo que dijo el doctor del magnesio vía intravenosa, los sueros de magnesio. Cuando tú te vas a poner un suero, siempre es bueno preguntarle si al doctor, a su doctor, no sé, el doctor general usualmente, pues para tomar este tipo de sueros intravenosos de vitaminas y minerales hay que usualmente ir como a una clínica de medicina alternativa. Esto lo hago y lo comento porque muchas personas me mandan mensajes o bueno, me mandan mensajes preguntándome que compró una vitamina C no sé dónde, que cuánto se pone, que qué dosis. Entonces, yo no les puedo recomendar cuánto, cuánto poquito, cuántos centímetros, cuántos cc, porque no sabemos la historia clínica de cada persona, los problemas renales, si tiene diabetes, si tiene retención de líquidos. Entonces, es lo que dijo el doctor Levy es que es muy recomendable hablar con su médico de cabecera, preguntar qué tanta cantidad. Y por eso también él dijo de que si es mucho magnesio en tu cuerpo vía intravenosa, pues esto te va a bajar la presión arterial. Entonces, eso es una de las causas de pronto de mucho magnesio en diferentes tipos de cuerpos. Si una persona tiene normal riñones, si tú puedes tener tu médico agregar 1 gramo, 1000 miligramos cloruro de magnesio o sulfato de magnesio a tu suero, es un bueno. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, mejor dicho, el que pueda y el doctor se lo deja poner, póngase el suero de vitamina C y magnesio o magnesio siempre y cuando sepan la cantidad correcta que necesitan. Así el doctor también dijo que obviamente uno no, bueno, ahí aclaro, porque el doctor Levy, ahí usted donde lo ve, él mismo se pone los sueros. Él mismo coge y
va y compra sus instrumentos y él mismo se lo pone. Este comentario, por eso lo aclaré de lo de cuál es la forma mejor del magnesio, pero intravenosa, pero hay que poner cuidado porque te puede bajar la presión arterial. Por aquí pregunta Karina cómo adquiere el libro, nos envías un mensaje y ahí te enviamos el link. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Espero que a todos les haya gustado. La idea es hacer esto más o menos cada 2 semanas, cada que el doctor puede. Esta semana voy a preguntar a ver de qué les gustaría hablar, si vitamina D, si vitamina C, aunque ya habíamos hecho un live de vitamina C. Si quieren, no sé, vamos a ver esta semana de qué sería bueno hablar y el doctor nos regale de su conocimiento. Thank you, Dr. Levy. Okay. I really appreciate everything that you share with us, and I hope you have a good night. So, thank you very much, Liliana. Take care. Bueno, you too. Bye. Gracias.